Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy el estudio de los reportes meteorológicos. Mm, Este es digamos que va a ser el tema que alrededor del cual vamos a estar, digamos que llevando a cabo las clases hasta que terminemos ya el curso. Esta es una información que si bien no es lo más pertinente para ustedes de cara a las labores que ustedes van a desempeñar, pues sí es bueno que conozcan, ¿no? Porque son los reportes meteorológicos METAR y SPECI, son los dos tipos de reportes que de pronto más se divulgan y de los que más contacto tiene el personal, digamos, que labora en todo esto relacionado con la navegación aérea. Y ustedes, pues, es bueno que lo conozcan. Aquí hay información de todo lo que tiene que ver con el estado del tiempo a nivel de aeródromos. Digamos que es un punto de partida para todo vuelo, saber las condiciones meteorológicas del aeropuerto de salida, el aeropuerto de destino, los alternos, tener posibilidad de conocer también información acerca de cómo están las condiciones en ruta, todo eso es importante, ¿eh? Y digamos que el saber cómo están las condiciones meteorológicas en estos puntos de referencia que les he dado a conocer o que les he mencionado es un punto de partida para poder llevar a cabo un vuelo en las más óptimas condiciones, ¿eh? Listo. Entonces, acá yo no sé si les había contado, en Colombia nosotros desarrollamos seis tipos de reportes meteorológicos aeronáuticos, ¿eh? Cada uno con una finalidad, cada uno con una razón de ser, cada uno con estructuras propias, orientados a dar una información precisa digamos que de pertinencia para el piloto, de pertinencia para el vuelo. Bueno, tenemos seis reportes, de los cuales cuatro, estos que estoy encerrando aquí, estos cuatro, son reportes meteorológicos aeronáuticos de aeródromo. Estos cuatro que están ahí, ¿ya? Son reportes de aeródromo, o sea, hacen referencia a las condiciones de un aeródromo, condiciones atmosféricas, que en últimas ya saben que eso lo llamamos estado del tiempo. Bien, de esos cuatro, dos son reportes en tiempo real y dos son pronósticos. Dos son pronósticos. Estos, ¿qué quiere decir en tiempo real? Que siempre que nosotros tengamos a la mano uno de estos reportes, nos estará dando información acerca de las condiciones que hay en el momento en el aeródromo, o sea, las condiciones actuales del aeródromo. Mientras que los que tengo acá, los pronósticos, me darán información prevista, lo que se espera que ocurra en el aeródromo en ciertos intervalos de tiempo a futuro, ¿vale? Lo que esperamos, mientras que lo que está acá en tiempo real es lo que en el momento está sucediendo. Bien, cuando hablamos de tiempo real, hacemos alusión a dos reportes meteorológicos, como les digo, muy difundidos, que son el METAR y el SPECI. Ya, el METAR y el SPECI. Reportes meteorológicos aeronáuticos de aeródromo, en tiempo real. Entonces, ¿qué es un METAR? ¿Qué es un METAR? Un METAR es un reporte meteorológico aeronáutico rutinario, ya, rutinario. Un reporte meteorológico aeronáutico de aeródromo que es rutinario. Y es rutinario, ¿por qué? Porque un METAR se difunde, se genera y se difunde a intervalos de tiempo preestablecidos. ¿Sí? Aquí en Colombia un METAR se genera hora a hora. Es decir, cada hora hay un reporte meteorológico del aeródromo que nos da información sobre las condiciones atmosféricas reinantes en él. Mientras que el SPECI, que es este que tengo acá, el SPECI es un reporte meteorológico aeronáutico especial. Especial, ¿por qué? Porque no tiene periodicidad de difusión.
no está sujeto a horas, a tiempo, sino que se difunde en función de cambios significativos, cambios importantes en las condiciones atmosféricas que pueden incidir en cómo opera el aeródromo, ¿vale? Que pueden incidir en cómo opera el aeródromo. Ese es un SPECI, un reporte meteorológico aeronáutico especial. Ya. A diferencia del METAR, que el METAR se difunde hora a hora, el SPECI no tiene hora fija de difusión, sino que está sujeto a cambios significativos en las condiciones atmosféricas, ya sean estas para empeorar o para mejorar, ¿vale? Entonces, esos son los dos reportes meteorológicos que nosotros estaremos viendo de aquí al resto del curso. Ya los otros dos, TREN y TAF, como les decía, son pronósticos, son reportes para tiempo previsto, lo que va a ocurrir. Por ejemplo, el TREN es un reporte meteorológico que me da información sobre lo que se espera en las 2 horas próximas, siempre acompañando un METAR. Entonces, como el tren siempre acompaña un METAR o un SPECI, siempre que el METAR y el SPECI se generan, el tren me va indicando qué es lo que se espera dentro de las 2 próximas horas con relación a lo que nos dice el METAR o el SPECI, que en ese momento ese tren va acompañando. El TAF, el tren recibe el nombre de pronóstico de tendencia. El TAF es un pronóstico de aeródromo y tiene una estructura propia, es independiente eh, y nos da información sobre las condiciones previstas para las próximas 24 horas. Aquí en Colombia, pues 24 horas. Hay países en donde incluso para más tiempo, hasta 30 horas. Otros países generan TAF cortos que pueden ser de 9 horas, menos de 12 horas, y TAF largos también que deben ser mayor a 12 horas de pronóstico. Entonces los combinan, ¿eh? Acá en Colombia solamente se difunden de 24 horas. Entonces, cada 6 horas se hace un TAF, se difunde un nuevo TAF, pero siempre teniendo un horizonte de tiempo de pronóstico de 24 horas. Siempre que un TAF se genera, se generan TAF a las 00, a las 06, a las 18 y a las 00, 06, 12, 18. Y cada vez que sale un TAF, en cierta forma actualiza la anterior, pero siempre mirando hacia 24 horas adelante. Y estos dos últimos reportes, SIGMET y AIRMET, son reportes para tiempo significativo en ruta. El SIGMET para niveles altos y el AIRMET para niveles bajos. Son reportes que me dan información acerca de las condiciones de tiempo significativas en algunas coordenadas, de acuerdo a las regiones de información de vuelo que tiene el país. Entonces, con base en ello, el piloto sabrá dónde están ubicados ciertos fenómenos que pueden ser de pronto adversos para él y él tratará de evitar por lo menos ir por esa zona. O si le toca ir a esa zona porque es su destino, va a tener la oportunidad de acometer la situación de una mejor manera porque ya conoce previamente cómo están las condiciones, digamos que en cierto entorno, en el entorno hacia donde él va volando. Entonces, básicamente esos dos reportes, como les dije, el CIME para niveles altos y el AIME para niveles bajos, se encargan de dar información meteorológica sobre tiempo adverso en ruta. Son unas alertas. Listo. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el METAR y en el SPECI para el desarrollo de las clases que vienen. Le vamos a borrar aquí y vamos a ir viendo aspectos relativos a estos reportes. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? No, profe. ¿Todo está entendido? O sea que podemos hacer un examen ahora y todo, ok. Sí, profe, pero eso que aparece en la pantalla no aparecería en el examen. ¿Qué es eso, profe? No, eso no se ¿Qué es eso? entiende. ¿En qué idioma está eso? Ustedes no han visto matemáticas, ¿no? No les han dado, no vieron eso en matemáticas, ¿no? Y profe, yo odio las matemáticas. No odian las matemáticas, esta es la Yo, estructura matemática.
Esto es pura matemática, o sea, es pura integral y derivada lo que hay, ¿no ven los signos? Bueno, ¿Cómo así, profe? sí, o sea, no sabían que esto se veía acá, ¿no? Pues, pues vayan sabiéndolo, vayan buscándose un profesor de matemática y uno de física. Bueno, miren, entonces lo que tenemos aquí al frente, ante nuestros ojos, es el formato de clave, la estructura de los reportes materia y especie. Aquí, por ejemplo, dejen y les muestro, en esta parte, hasta aquí, está el formato de clave del metal y de la especie, de los reportes, eso. Y acá abajo está el formato de clave del pronóstico de tendencia. Ya, esos son los dos formatos de clave. Esa es la estructura que lleva un reporte meteorológico. Ya, la estructura que lleva. ¿Cómo se estructura un reporte meteorológico? ¿Cuáles son los grupos que entran en juego en un reporte meteorológico a la hora de construirlo? Y esto es algo que deben saber para que cuando tienen un reporte meteorológico a la mano, ustedes puedan decodificarlo y saber qué les está diciendo. Lo decodifican pues y ya podrán saber qué condiciones son las que hay. Bien, por ejemplo, en este formato de clave, los grupos de identificación están hasta aquí. ¿Sí? Grupos de identificación. Acá en esta parte está el viento en superficie. El viento en superficie. Aquí tengo la visibilidad horizontal. Acá está el alcance visual en pista. Aquí los fenómenos de tiempo presente. Acá está la nubosidad, las nubes. Aquí está la temperatura y el punto de rocío. Acá está el ajuste altimétrico. Y aquí, a partir de este hasta el final, hasta acá, están los grupos de información suplementaria, de los cuales en Colombia solamente se difunden dos, que son el fenómeno reciente y las condiciones de viento cortante, wind shear. Bueno, eso es básicamente lo que nos interesa y lo que vamos a abordar ahora. Vamos a ir grupo por grupo y vamos a ir identificando qué significa cada uno de esos códigos para que ustedes vayan sintonizándose con todo lo que tiene que ver con esto de los reportes meteorológicos. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Hagan las preguntas que tengan que hacer porque es bueno uno poder aclarar sus dudas. ¿Verdad que Por te metes en ejemplo, el ahí parcial? tiene que despejar, profe, Ah, ahí tiene bien. que despejar todo ese poco de eléctricas porque ahí sí ya me enredé, no entiendo, pero es nada. Bueno, estoy bien, Eileen. Eileen pregunta cómo estoy. Estoy bien, gracias a Dios, no me ha dado el COVID. Ojalá no me dé. Dice Lorena, profe, no tenía wifi, pero ya estoy aquí, muy bien, me alegra. Alejandro dice, profe, disculpe la hora de entrada, tranquilo, Alejandro. ¿Puede repetir, profe? Repetir que, Eileen, ¿qué quieren que repita? Eileen, ¿qué quiere que repita? Profe, una pregunta, ¿por qué en lo que usted dijo que la temperatura y el punto del rocío se utiliza acá en Colombia solamente dos? No es la temperatura y el punto rocío. Ah, ok. Aquí en Colombia, esto que está aquí, ya les voy a mostrar. Esta parte de aquí hacia acá se conoce como grupos de información suplementaria. Ya, grupos de información suplementaria. No siempre van en un reporte, pero cuando se presentan, deben ir. En Colombia solamente se reporta este que está aquí, que es el fenómeno reciente, y esta información que es la información sobre cortantes de viento, lo que se conoce popularmente como wind shear. Ya, wind shear, cortantes de viento. La información sobre temperatura y estado del mar, así como el estado de la pista, acá no se difunden. De hecho, raro los países que la difunden. Por ejemplo, lo de temperatura y estado de la pista y estado del mar, que es este que está aquí,
solamente lo difunden los aeródromos costeros. Sin embargo, aquí en Colombia ni los costeros lo hacen. Y esta parte de acá la debería difundir todo aeródromo cuando sobre la pista hayan depósitos, esté mojada, cuando haya algún, digamos, algún material que por efecto de las condiciones atmosféricas se deposite sobre pista y eso. Hay una, digamos que toda una codificación y un arreglo para que así sea, pero en Colombia, así como en muchos países, esa información sobre pista no se da a conocer. Ya, pero es ahí, o sea, solamente los dos primeros son los que se difunden acá en Colombia cuando se presentan, cuando hay, digamos, certeza de que ellos están ocurriendo. Ya, entonces se reporta, de lo contrario no. Pero son los únicos, los otros dos, los dos últimos grupos, acá no se da información sobre eso. Eso era a lo que me refería. Aileen me dice que repita todo. Ya vamos a ir poco a poco con todo esto. Ya vamos a ir mirando uno por uno los grupos que hay aquí. ¿Hay otra pregunta, alguna duda, inquietud? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a pasar a empezar a desglosar uno por uno. Vamos a desglosar uno por uno. Y vamos a empezar con los grupos de identificación, que son esos que están allí, ¿vale? Bien. Siempre, esto que tengo aquí, el formato de clave, es lo mismo que tenía ya en la diapositiva pasada, pero aquí lo tengo individual y lo tengo un poco más visible, ¿no? Pero es lo mismo, lo que vamos a ir viendo es el formato de clave del reporte meteorológico y cómo se generan los reportes meteorológicos, cómo es la estructura, cómo los vemos. Entonces, siempre que nosotros tenemos un reporte meteorológico a la mano, lo primero que va a aparecer es el nombre del reporte, ya sea METAR o sea especie. Ya sea METAR o sea especie. Ya saben qué significa un METAR, ya saben qué significa una especie. Ambos tienen la misma estructura. La única diferencia es la hora en la que se difunden, que el METAR será siempre hora a hora y el especie no tiene una hora fija, sino que se genera en función de los cambios, ojo, en función de los cambios que hay a nivel de las condiciones atmosféricas, cuando estos cambios son significativos o se consideran importantes para la operatividad del aeródromo, ¿sí? O para que el piloto pueda tener una información más clara y pueda tomar mejores decisiones. Bien, entonces siempre lo primero es el nombre del reporte. Hay un código aquí que aparecerá en algunos momentos y es un código que nos está indicando que es una corrección. Una corrección. O sea, siempre que ustedes vean Charlie Oscar Romeo es porque hubo un reporte original, pero que por alguna razón tiene un error de digitación, de omisión, alguna cuestión, tiene un error y hay que corregirlo. Como el reporte ya fue transmitido, hay que sacar un nuevo reporte con digamos que este código CORE, indicando que ese reporte es una corrección de uno original, ¿vale? Siempre que vean CORE ahí después del nombre del reporte, entonces entenderemos que es porque había un original que tuvo un error y este es el corregido. Sí, el reporte corregido. Bien, luego podemos ver aquí un grupo de 4 letras que es el indicador de lugar o ASI. ¿Ustedes conocen los indicadores de lugar o ASI? ¿Mm? ¿Han visto los indicadores de lugar o ASI? ¿Los han visto en en algún otro curso? ¿Les han hablado sobre eso? Sí, Listo. como SKBQ, Ah, que sería Barranquilla. que Barranquilla, exacto.
Dan cuchillas en cómo es indicadores de lugar. Bien, entonces, ¿saben que ese indicador de lugar se compone de 4 caracteres, en donde el primer carácter indica la región, el segundo carácter indica el país y los 2 últimos caracteres ya el aeródromo como tal? Por eso Barranquilla, Sierra Kilo, Bravo, Quebec, Bogotá es Sierra Kilo, Bravo, Oscar. Yo había... Bueno, sí, hasta ustedes dicen que habían entendido hasta el indicador de lugar, pero luego no. Bueno, el indicador de lugar ya ustedes saben que es el código internacional con el que se conoce un aeródromo en lo que atañe a la OASI. Ustedes saben que también hay un código IATA que es para aerolíneas. El código OASI es para identificar, digamos que los aeródromos, el indicador de lugar OASI. Y les decía yo que consta de 4 caracteres. Cada carácter se refiere a algo en específico. El primer carácter hace referencia a la región. Por ejemplo, Barranquilla, Sierra, eso es Suramérica. La S significa Suramérica. Como cuando de pronto el caso de Ciudad de Panamá, que el indicador empieza por M, ¿sí? Y M hace referencia a Centroamérica, Mesoamérica. Mesoamérica, por eso la M, ya es la región. Y para nosotros la S porque estamos en Sudamérica. Luego viene un código que es el país. Ya, nosotros, Colombia está designado por la letra K. Ya, la letra K. Porque en Sudamérica la C la tiene Chile. Sí, la C la tiene Chile. Anteriormente Colombia era el quien tenía la C, pero bueno, ahí sucedió algo que en algún momento ustedes, ya alguien les contará. Y en el caso de Panamá, ellos sí se identifican con la letra P, ¿ya? Entonces tenemos hasta el momento región, país. Y luego vienen 2 caracteres que identifican ya al aeródromo propiamente dicho. Ya sea la ciudad a la que con 2 letras que hagan referencia a la ciudad a la que el aeródromo presta los servicios o el nombre específico del aeródromo. Aquí, por ejemplo, en Barranquilla, hacemos referencia a dos caracteres que básicamente van ligados al nombre de la ciudad. Sierra Kilo, Bravo, Quebec. Ya ese es el indicador de lugar para el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Estos son códigos, indicadores de lugar para aeródromos. Y este ya saben ustedes que es el Ernesto Cortizos. Y el aeropuerto de Ciudad de Panamá está ubicado en un municipio que se llama Tocumen. Por lo tanto, al final, Panamá es Maipapa, Tango, Oscar. Con ese nombre o con ese indicador de lugar se designa el aeropuerto Ciudad de Panamá, que debe tener un nombre X, pero que por estar, aunque está el servicio Ciudad de Panamá, está ubicado en el municipio de Tocumen, que queda a las afueras de Ciudad de Panamá. Entonces, por eso su indicador de lugar es Maipapa, Tango, Oscar, ¿ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo tengo, vamos a ver, este que está aquí. Siempre que comience un indicador de lugar con M, ¿de dónde es? Centroamérica. Siempre, exacto, de Centroamérica, Mesoamérica, que es lo mismo. Listo. Y después, esta letra que está aquí y esta, ¿de dónde será este indicador de lugar? Ya sabemos que es ahí de Centroamérica, de Mesoamérica. ¿De dónde será? Honduras. De Honduras, no. No, de Costa Rica. No. Puerto Costa Rico. Costa Rica es Maycharli. Maycharli. Ah. Resulta que este es el indicador de lugar del aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba. Cuba se identifica con la letra U, ¿ya? Con la letra U. ¿Por qué? Porque la C la tiene Costa Rica. Y Cuba se identifica con la letra U. Entonces, MyUnifor, ya sabemos que es Centroamérica, Cuba, y La Habana es Hotel Alfa.
Entonces, ese es el indicador de lugar del aeropuerto José Martí de La Habana. Y así sucesivamente, podemos mirar Profe, la varios que está indicadores. ahí es de ejemplo, la CCCC. No, lo que pasa es que esa es la estructura. Ya, esa es la estructura de los reportes. Charlie, 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 Charlie es el formato de clave que se sigue para, en función de ello, generar los reportes. Ahí lo que me está diciendo es que el indicador de lugar debe llevar, ¿cuántos? 4 caracteres. 4 caracteres, ¿vale? Pero eso que ustedes ven allí, yo les dije, el formato de clave es la estructura que debe llevar un reporte meteorológico, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a ver con más claridad. Listo. Entonces ya tenemos qué es el indicador de lugar. Ahora, luego del indicador de lugar viene el código de fecha. Código de fecha. O lo que yo llamo el código de vigencia del reporte, que es este que está aquí, ¿vale? Este que está aquí. Ya vamos a verlo con más detalle. En donde los dos primeros caracteres, es decir, esto que está aquí, los dos primeros, Yankee, Yankee, hacen referencia que al día, ojo, día. ¿Qué día es? Ahí les va a decir. Los otros dos hacen referencia a la hora. Y los últimos, Golf, hace referencia a los minutos. La Z siempre aparece indicándonos que la información que se está compartiendo, su vigencia va en función del tiempo universal coordinado. ¿Qué es tiempo universal coordinado? ¿Ustedes han visto o conocen acerca de los usos horarios? ¿Ustedes conocen acerca de los usos horarios? ¿Alguien les ha hablado de los usos horarios? Yo creo que sí, profe, le he Sobre la hora escuchado, pero no Zulu. me acuerdo. Bueno, los usos horarios van en función ¿de qué? De los meridianos. ¿Qué son los meridianos? ¿Qué son los meridianos? Líneas imaginarias, Pongámosle fáciles, son las líneas imaginarias que dividen el planeta en un hemisferio occidental y un oriental, ¿vale? Entonces, los meridianos son los que nos dan los usos horarios, o sea, los usos horarios van en función del meridiano. ¿Cuál es el meridiano de donde parte todo? El meridiano de Greenwich, meridiano cero. Ya, el meridiano cero es el meridiano de Greenwich. Entonces, ¿qué pasa con Colombia? Que Colombia está a 5 usos horarios del meridiano de Greenwich, o de Greenwich. Ya, está a 5 usos horarios. Es decir, el uso horario del meridiano de Greenwich es 5 horas superior al colombiano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos ubicados a la izquierda del meridiano de Greenwich. Entonces estamos 5 usos horarios por detrás. Cuando nosotros hablamos de tiempo universal coordinado, lo que estamos diciendo es que todos los países, independiente cuál sea su longitud, es decir, su diferencia con respecto al meridiano de Greenwich, todos los países deben estar coordinados con él, deben tener la misma hora. ¿Y cómo Colombia puede tener la misma hora de Greenwich? Sumándole 5, ¿ya? Sumando 5 horas a su hora local. El caso de Argentina. Argentina nos lleva 2 horas a nosotros por delante. Es decir, el uso horario argentino está 2 horas por delante del colombiano. Entonces, Argentina ya no va a tener que sumar 5 horas a su hora local para estar coordinado con Greenwich, sino que tendrá que sumar ¿cuántas? 7. 3. 3. Porque si nos lleva 2 adelante a nosotros, decir que solamente está 3 por debajo de Greenwich. Entonces tendrá que sumar 3. Y así, dependiendo los usos horarios de cada país, así tendrán que sumar unos más, unos menos. Otros tendrán que restar. ¿Cuáles? Aquellos que estén a la derecha del meridiano de Greenwich. En vez de sumar, van a tener que restar a su hora local para estar coordinados con él. Entonces, de eso se trata, o sea, se trata de todos estar coordinados con el meridiano Greenwich. La misma hora que tenga Greenwich, pues ponerla nosotros acá en el reporte meteorológico, y eso nosotros lo logramos sumándole 5 horas a nuestra hora local acá en Colombia.
Entonces, siempre que aparezca allí la hora, ya ustedes saben que ahí hay 5 horas más que las locales. Si en Colombia son las 16 horas, que son las 4 de la tarde, entonces el reporte meteorológico no va a salir diciendo que son las 16 horas, sino las 21. Ya yo sabré que el reporte de las 21 son las 16 horas colombianas, es decir, las 4 de la tarde. Que yo tengo un reporte que me dice que un reporte de las 11 Zulu. Entonces ya yo sé que a las 11 Zulu le tengo que quitar 5, y si 11 menos 5 son 6 de la mañana. Ya yo sabré que esas son, el reporte de las 6 de la mañana en hora local, las 11 Zulu. No, que tengo un reporte de las 17 Zulu. Entonces, si yo tengo un reporte de las 17 Zulu, eso quiere decir que la hora local son ¿cuántas? ¿Mm? Si yo tengo un reporte de las 17 Zulu, Las 10. Las 12. las Las 12, 10. las 12. Si tengo un reporte de las 17 Zulu, tengo que quitarle 5. 17 menos 5, 12. Son las 12 en hora local colombiana. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. O sea, nosotros tenemos 5 usos horarios por debajo. Entonces, aquí en el reporte lo que va a ocurrir es que vamos a tener 5 usos horarios por encima de la hora local para poder estar coordinados con Greenwich. Así van a ser todos los países. Entonces, el reporte de las 14 Zulu, por ejemplo, va a salir, ya salió el de las 14 Zulu, listo, salió el de las 14 Zulu en Colombia, en Argentina, todos al mismo tiempo, pero en horas locales serán diferentes. Las 14 Zulu para Colombia será ¿qué hora? Serán las 9 de la mañana, las 9 horas para Colombia, pero para Argentina no van a ser las 9 horas, sino serán las 11, pero serán las mismas 14 Zulus para todos, porque todos estaremos coordinados con Greenwich, ¿ya? Variarán las horas locales, lógicamente. Bien, eso está claro. Igual eso ahora queda claro cuando veamos los ejemplos, pero es para que ustedes tengan un panorama de que todo esto obedece a una estructura. Cuando ya yo tengo la estructura clara en mi cabeza, ya yo sé qué es cada cosa. Entonces, hay un código que se utiliza, este código November India Lima, cuando ustedes lo vean en un reporte meteorológico después de la información de fecha, lo que nos está diciendo es que la información que corresponde con esa hora y con ese aeródromo en el momento no se ha suministrado o no está disponible. Ya aparecerá, como tenemos el compromiso de que hora a hora todo aeródromo toda oficina meteorológica de aeródromo debe dar a conocer las condiciones meteorológicas a través de un reporte de este tipo. Cuando la información no está al día, cuando no está oportuna, aparece el código November India Lima, indicando que el METAR de la hora correspondiente respecto al aeródromo X todavía no ha sido suministrado o no está disponible, ¿ya? Es como una medida de control también, porque eso no le conviene a ningún aeródromo que en un reporte internacional aparezca con este código, porque digamos que no es bueno, dada la prontitud con la que deben ser transmitidos los reportes meteorológicos. Y cuando ustedes vean este código auto, eso quiere decir que la información que se suministra, es decir, la información que viene en adelante, después del grupo, de los grupos de identificación, es una información de carácter automático. Cuando no aparece auto, si no aparece nada, es porque la información es generada por personas. El reporte es generado y estructurado por personas. Cuando aparece auto es porque lo hace un sistema automático llamado AWOS, sí, que es el sistema dado para ello, AWOS, que se escribe de esta manera. Vamos a ponérselos aquí para que ustedes se familiaricen con él. AWOS. Sí, un AWOS es un sistema automático que te genera el reporte meteorológico con todas las variables y toda la estructura. Debe ser un sistema patronado, debe ser un sistema bien mantenido, bien calibrado, para que genere todo esto. En Colombia tenemos AWOS, pero las tenemos como apoyo a la información que nosotros desarrollamos, a la información que nosotros damos a conocer en los reportes. Nosotros siempre estamos mirando los AWOS y eso nos ayuda como soporte para la información que damos a conocer.
Pero digamos que todos los reportes nuestros son generados por personas. Ya, son generados por personas. Hay países como el caso de Canadá, como el caso de Alemania, Francia, parte de España también. Algunos países escandinavos que sus reportes ya casi toda la mayoría de reportes meteorológicos de aeródromos allá salen de Legos, son de carácter automático. Bien, entonces aquí hay unos ejemplos. Ya, aquí hay unos ejemplos que vamos a utilizar para que ustedes vayan clarificando todo. Este es el primer ejemplo del primer renglón. ¿Qué tenemos? Es un METAR. Sí, un METAR. ¿De dónde? Del aeropuerto El Dorado de Bogotá, generado allá. ¿Y cuál es la vigencia? Hombre, este reporte es del día 3 a las 21 horas Zulu. Sí, del día 3 a las 21 horas Zulu. ¿Qué quiere decir las 21 horas Zulu? Las 16 horas locales. Sí, es un reporte de las 16 horas colombianas, pero de las 21 horas Zulu, en tiempo universal coordinado, es decir, son las 4 de la tarde. Entonces, si ven, esa es la manera en la que sale el encabezado de un reporte. Los grupos de identificación. Nombre del reporte, indicador de lugar y información sobre la vigencia o fecha. Ya. Esa es la manera normal en la que salga el encabezado de un reporte, que es lo que contemplan los grupos de identificación. Ya miren el segundo renglón. En el segundo renglón, suponemos que este primer reporte que salió con este encabezado es el reporte original, este que está aquí. Pero hubo un error. Digamos que hubo un error de digitación y tocó hacer una corrección. Listo, entonces el segundo es una corrección. METAR corregido del aeropuerto El Dorado de Bogotá, generado el día 3 a las 21:04 Zulu. ¿Por qué 04? Porque es que el original tenía esta hora, 21 horas Zulu. Pero como se detectó un error, hubo que ¿cómo es? Que enmendar el error y entonces ya el nuevo reporte ya no sale a las 21:00, sino unos minutos después. En este caso, 4 minutos después, a las 21:04. Ya, el primero es un original, el segundo es corregido, ¿vale? Es el corregido, el que ya se le hizo la corrección. Bien, miren este de acá. Aquí me dice, este es un METAR del aeropuerto El Dorado de Bogotá generado, o bueno, se leería de la siguiente manera. La información relativa al METAR del aeropuerto El Dorado de Bogotá para el día 3 a las 21 horas Zulu no está disponible o no se ha suministrado. Repito, la información relativa al METAR del aeropuerto El Dorado de Bogotá para el día 3 a las 21 horas Zulu no está disponible o no está disponible o no ha sido suministrada. Eso es lo que significa el código November India Lima. Miren este de acá, dice METAR del aeropuerto El Dorado de Bogotá generado el día 3 a las 21 horas Zulu. Este METAR es de carácter automático, ya, de carácter automático. Acá, pues con el SPECI pasa lo mismo. SPECI del aeropuerto El Dorado de Bogotá generado el día 3 a las 21:15 Zulu. Es decir, a esa hora hubo cambios significativos en las condiciones atmosféricas y el observador meteorológico consideró que esos cambios son determinantes e hizo un reporte, un SPECI, ya, un reporte de carácter especial para indicarle al piloto, a las tripulaciones, que las condiciones habían cambiado significativamente. Acá, un nuevo SPECI del aeropuerto El Dorado de Bogotá, generado el día 3 a las 21:15 Zulu, es de carácter automático. De carácter automático. ¿Sí estamos? ¿Sí vamos comprendiendo un poco? Ahí, profe. Ahí. Sí, profe. Ese ahí no me gusta. ¿Qué tenemos aquí? Miren. Indicador de lugar, grupo de fecha. ¿Sí lo ven? Acá está COR, que eso es para cuando se tenga que corregir. 1000.
y auto. ¿Sí los ve? Y acá, pues, lógicamente, los nombres de los reportes. Eso es todo lo que contempla los grupos de identificación, ¿ya? Es básicamente el encabezado de un reporte meteorológico, que me dice que el origen y la vigencia, básicamente. Tipo de reporte, origen y vigencia. Ya, es básicamente lo que contempla este grupo. Ya. La manera más común como sale este grupo es esta, la primera. Vamos a mirar acá para que ustedes lo vean. Vamos a borrar aquí. Voy a salir de aquí y me voy a meter a una página de internet. ojimed.com. ¿Sí la ven? Sí, profe, ahí se ve. Listo, entonces yo me voy a ir acá a los reportes meteorológicos últimos METAR, aquí. Y me voy a Colombia. Puedo ir a cualquier país a ver los METARes de cualquier país. Y fíjense aquí. Estos son los reportes actualizados, los del momento. Bueno, todavía hay unos que no, porque aparecen de las 19. Y ya deben salir los de las 20, porque ya son las 3 de la tarde. Es decir, las 15 horas colombianas. Entonces, son las 20 Zulu. Entonces, aquí están las 19, es decir, todavía no han sido actualizados. Están todavía los de la hora pasada. Bien, pero miren hasta aquí. Todos los reportes tienen básicamente la misma estructura. Hasta ahí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo un METAR del aeropuerto del Edén de Armenia, generado el día 23, es decir, hoy, a las 19 horas Zulu, es decir, la hora pasada. Ya, eso es todo lo de los grupos de identificación. METAR del aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, generado el día 23 a las 19 horas Zulu, ya, de la hora anterior. METAR del aeropuerto El Dorado de Bogotá, generado el día 23 a las 19 horas Zulu. METAR del aeropuerto Ernesto Cortizo Barranquilla, generado el día 23 a las 19 horas Zulu. ¿Sí ven? Es simplemente el encabezado, que a veces encontraremos COR porque es corregido, a veces encontraremos November India Lima porque no se ha suministrado la información, no está disponible. Y a veces encontraremos auto porque es un reporte de carácter automático. Vamos a mirar por acá otro país. Vamos a ir a otro país. A ver qué nos encontramos por ahí, un país cualquiera de aquí que escojamos. Vamos a Marruecos. ¿Quiénes conocen Marruecos aquí de ustedes? ¿Quién ha ido por allá por Marrakech, Casablanca? ¿No han estado por allá? ¿Cómo es? Les recomiendo ir por Marrakech. Es bacano. Bueno, lo he visto en Google Earth, es chévere. Bueno, muchachos. Vamos a ir acá. Y vean, estamos en Marruecos y es lo mismo, ¿eh? Dice, METAR del aeropuerto de Agadir al-Mashira, generado el día 23 a las 19:30 hora Zulu. ¿Sí? 19:30 hora Zulu. No sé qué hora local será en Marruecos, pero el reporte es el de la hora anterior. ¿Por qué ellos 19:30? Porque hay algunos aeródromos en algunos países, en algunas regiones, en donde los reportes los generan cada media hora. Y seguro ese es el caso de Agadir al-Mashira. Y acá yo digo, bueno, este es un METAR de FE6, generado el día 23 al 19:30 hora Zulu, ¿sí? Lo mismo. Aquí, METAR del aeropuerto de Errachidia, generado el día 23 a las 19 horas Zulu. Sí, no tiene, sea en cualquier parte del mundo, esto es lo mismo, ¿eh? Esta codificación es la misma. Entonces, esos son los grupos de identificación. Tipo de reporte, quién lo origina, o sea, de qué aeródromo se origina, y la vigencia, ¿vale? Es básicamente eso. Si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a ir a Alemania, vamos a buscar Alemania. Vamos a ir a Alemania. Aquí está Alemania. Y vamos a ver
algunas cositas. Aquí, por ejemplo, yo digo, bueno, este es el reporte meteorológico METAR del aeropuerto de Altenburg. Sí, reporte del aeropuerto de Altenburg-Novitz. Dice que la vigencia es del día 23 a las 19:50 horas Zulu. 19:50 horas Zulu es básicamente decir las 20. Y me dice que el reporte es de carácter automático. Ya, porque ellos allá tienen muchos reportes, generan muchos reportes automáticos. Vamos a mirar, a ver, ¿qué más acá? ¿Qué más les puedo mostrar? No veo casi automático ahora. Bueno, miren este. El de Dortmund, el aeropuerto de Dortmund. Dortmund, la sede del Borussia. Dice, METAR del aeropuerto de Dortmund, generado el día 23 a las 19:50 horas Zulu, me dice que el reporte es de carácter automático. Sí, automático. Entonces, para que ustedes vean que básicamente son los mismos encabezados, que a veces cambia una cosita, se le agrega otra, pero ustedes ya saben qué significa cada código. Profe, Entonces, ¿qué significa lo que hay al final? no, eso lo vemos después. Ahora concentrémonos en lo primero, porque si nos ponemos a ver lo que no hemos evacuado todavía, nos vamos de pronto a enredar. Entonces, eso es lo que atañe a los grupos de identificación. Vamos a coger, son las 3:07, tengo yo acá. Vamos a irnos, ¿qué? Hasta las 18. 3:18, tomen agua, hagan un estiramiento, hagan ahí una pausa activa y regresamos. A las 18 estamos aquí nuevamente para pasar al siguiente grupo, ¿vale? Siguiente grupo de los reportes meteorológicos. Listo, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar el grupo del viento en superficie. Pero primero, ¿qué es el viento? ¿Qué es el viento? El viento es el movimiento horizontal del aire. ¿Ya? El viento es el movimiento horizontal del aire. El aire es un fluido. La atmósfera es un fluido por ser mayoritariamente una mezcla de gases. Todo fluido para poder moverse, es decir, para desplazarse de un lugar a otro, lo hace en función de la aplicación de una fuerza externa. Ya, para que se dé el viento entran en juego cuatro fuerzas fundamentales. Cuatro fuerzas. En realidad cinco, pero una la despreciamos, que es la fuerza de atracción gravitacional. Por lo que hablamos más que todo del movimiento horizontal. Entonces hablamos de cuatro fuerzas específicamente, de las cuales dos son fundamentales o las llamamos fundamentales y dos son fuerzas aparentes. Las fuerzas fundamentales son, uno, la fuerza del gradiente de presión. Fuerza del gradiente de presión, que nos dice que el aire siempre se moverá desde las zonas de alta presión a las de baja presión. A eso le llamamos fuerza del gradiente de presión. ¿Qué es gradiente? Gradiente es la razón de cambio, ojo, un gradiente es la razón de cambio en la magnitud de un elemento meteorológico en función de la distancia, ya sea esta, la distancia o el tiempo, ya sea esta horizontal o sea vertical. Entonces, cuando nosotros hablamos del gradiente de presión, no estamos hablando de otra cosa, sino de una diferencia de presiones, ya, diferencia de presiones. Entonces, la fuerza del gradiente de presión no es otra cosa que cuando hay diferencias de presiones, el aire siempre se va a mover de la zona donde hay altas presiones hacia donde las presiones son más bajas, ¿vale? Esa es la primera fuerza. La segunda es la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? También llamada fuerza de fricción. Cuando el aire circula, va rozando con la superficie y con los obstáculos que en ella hay. Esta fuerza de rozamiento es importante porque le imprime al aire, primero lo ralentiza, es decir, lo hace más lento, pero también le imprime turbulencia y lo desvía, ¿vale? Es importante por eso. ¿Y por qué? Porque a ras de superficie, digamos que el METAR es un reporte meteorológico que es básicamente del aeródromo, de la superficie del aeródromo, generalmente condiciones a 2 metros del aeródromo. Entonces,
la fuerza de rozamiento entra en juego o tiene mucho que ver con la manera como se presenta el viento en los aeródromos. Entonces es importante eso. Entonces, esa es la segunda fuerza, la fuerza de fricción, que contribuye a ralentizar el aire, lo desvía y lo hace turbulento también. Esas son las dos fuerzas reales o aparentes. Y hay dos fuerzas llamadas reales o fundamentales. Y hay dos fuerzas llamadas fuerzas aparentes. Una es la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis, que es en realidad un efecto residual de la rotación terrestre y que condiciona que toda trayectoria de una partícula en el hemisferio norte se curve hacia la derecha y toda trayectoria de una partícula en el hemisferio sur se curve hacia la izquierda. Es la razón por la cual los huracanes siempre cuando vienen andando desde las costas africanas tienden a curvarse y morir allá en la costa norteamericana o en el Golfo de México. ¿Por qué? Porque la fuerza Coriolis hace que poco a poco ellos se vayan curvando. Hay ocasiones que no sucede porque hay algún patrón de bloqueo que no los deja que esa curva se describa de la mejor manera. Y la otra fuerza aparente es la fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga, que a nivel atmosférico es importante porque es la que digamos que incita a que el movimiento del aire sea un tanto circular alrededor de los centros de alta y baja presión, ¿vale? Ese es básicamente las cuatro fuerzas que entran en juego para que haya movimiento en la atmósfera. Estas juegan un papel importante. Pero más allá de eso, el viento, desde un punto de vista matemático, físico, lo vemos como un vector. Y todo vector tiene tres características fundamentales, que tienen dirección, sentido y magnitud. Dirección, sentido y magnitud. La dirección de dónde proviene, el sentido hacia dónde va y la magnitud, la velocidad con la que se desplaza. Ojo, dirección de dónde proviene, sentido hacia dónde va y magnitud es la velocidad con la que se desplaza. Cuando nosotros queremos dar información sobre el viento a una tripulación o la queremos masificar para todos los interesados en la navegación aérea, lo que hacemos es describir el viento en función de su naturaleza como vector. Es decir, ¿cómo está el viento aquí en la zona? Lo describimos en función de su naturaleza como vector, es decir, damos a conocer su dirección y damos a conocer su velocidad. El sentido yo lo puedo intuir en función de la dirección, aunque no siempre es así, pero uno lo puede intuir. Entonces siempre damos información sobre de dónde proviene el viento y a qué velocidad se está desplazando. Es la información que nosotros damos en los reportes meteorológicos. Se me disparan aquí unos anuncios, voy a quitarlos. Bien, entonces vamos a poner aquí esta presentación y vamos a concretar todo lo que yo les estoy diciendo. Aquí yo tengo el formato de clave. Formato de clave del viento en superficie. Aquí están las partes de este formato de clave. Esa parte que yo he encerrado ahí en ese rectángulo rojo recibe el nombre de dirección media del viento. Dirección media del viento son esos tres caracteres. Dirección media del viento. Digamos que es el de un análisis temporal que hacemos, que abarca alrededor de 10 minutos. De un análisis temporal que hacemos, determinamos cuál es la dirección de donde es más recurrente el viento, ¿sí? El viento puede estar variando de dirección, pero siempre hay una de donde es más recurrente. Si eso no sucede, el viento es variable, pero siempre hay una dirección donde es más recurrente y eso lo determinamos como dirección media del viento. En realidad es utilizamos una medida de tendencia central estadística que se llama moda. La moda, que es la que me dice que el promedio de una muestra es el valor que más se repite, de acuerdo a la moda. Bien, entonces tenemos, después de la dirección media, tenemos la velocidad media del viento. Es decir, a qué velocidad se está desplazando el viento. Ya sé de dónde viene, de qué cuadrante. Si puede venir del norte, del sur, del suroeste, sí, de qué cuadrante viene. Pero ahora debo saber cuál es la velocidad con la que se está desplazando. Entonces, dirección media del viento, velocidad media del viento. Cuando hablamos de la dirección,
La unidad en la que se difunde la dirección del viento son los grados, grados sexagesimales o grados angulares, que hacen relación ¿a qué? A la circunferencia. ¿Cuántos ángulos tiene una circunferencia? ¿Cuántos ángulos tiene una circunferencia, muchachos? A ver. ¿Cuántos ángulos tiene una circunferencia? ¿Aló? Hola, profe. ¿Cuántos ángulos tiene una circunferencia? Profe, yo no me acuerdo, 360. 360. Es En, que en- en estaba una, como, no sé. en una circunferencia hay 4 ángulos rectos, 2 ángulos llanos. Es 360. Ya, entonces, en ese círculo de 360, tengo 360, o sea, tengo, como aquí se difunden, ya lo vamos a ver cuando hagamos especificidad en cada uno de ellos, cada una de las partes. La dirección del viento se difunde en décimos de grados, es decir, de 10 en 10. Entonces, yo tengo, si divido de 10 en 10, ¿cuántos rumbos tengo? Si divido de 10 en 10, ¿cuántos rumbos tengo? 36. Ya, entonces hay 36 rumbos, 36 direcciones, ¿sí? 36 direcciones de donde puede provenir el viento en ese círculo graduado que me rodea cuando yo estoy situado en un punto determinado, ¿ya? Entonces yo en función de esos grados determino es norte, es sur, es este, es oeste, es noreste, es sureste, es suroeste o es noroeste, ¿ya? Entonces ya eso lo veremos ahorita. Y la unidad de medida de la velocidad del viento pueden ser los nudos o pueden ser los metros por segundo. Vale, ya lo vamos a ver. Entonces, ojo, siguiendo con cada una de las partes, esa letra que está allí, la letra golf, la letra G, hace referencia a que hay ráfagas de viento. Es un indicador de ráfagas. Ráfagas de viento, que son vientos fuertes rachados, ya, ráfagas de viento. Y lo que viene a continuación es la velocidad de esas ráfagas de viento, ya, la velocidad de esas ráfagas de viento. Y aquí puedo identificar las unidades de medida de la velocidad del viento, y como yo les decía, puede ser, ojo, puede ser en nudos, que se determina con esta sigla, kilotango, haciendo referencia a knots. Knots. Vamos a ponérselo aquí. Esta es una palabra en inglés que significa nudos. Ya, knots. Nudos. Por eso aquí kilotango. ¿Qué es un nudo? Un nudo es igual a 1 milla náutica por hora. Un nudo es igual a 1 milla náutica por hora. Así que si yo les digo, no, la velocidad del viento es de 4 nudos. 4 nudos es 4 millas náuticas por hora. Bien. O puede ser en metros por segundo, la unidad de medida del viento. Algunos países reportamos la velocidad del viento en nudos y algunos países lo reportan en metros por segundo. Metros por segundo es muy apropiado porque es la unidad de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades con la cual se debe medir el viento. Acuérdense que la velocidad, ojo, con la cual se debe medir la velocidad del viento, hago la aclaración. Acuérdense que la velocidad es una derivada. Ya, la velocidad es la derivada ¿de qué? Recorrido y tiempo. Ya, recorrido y tiempo. Por eso siempre se dice longitud, tiempo, siempre se dice metros por segundo, kilómetros por hora. Longitud o recorrido y tiempo. Entonces, la velocidad es una derivada. Entonces, la unidad de medida de longitud es ¿cuál? El metro. El metro es la unidad de medida de longitud de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Y el segundo es la unidad de medida de tiempo, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, si la velocidad es una derivada entre recorrido o longitud y tiempo, entonces la unidad de medida de la velocidad debe ser metros por segundo. La última parte de este grupo, no me sale, es esta, que se llama variación direccional del viento. Variación direccional del viento, ¿vale? Esas son las partes que componen el formato de clave del viento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no vamos a ser tan exhaustivos en todo esto. Yo les voy a ir indicando
lo más básico, porque pues tampoco es que ustedes ahora se vayan a meter a profundizar en todo esto. Ustedes lo que necesitan es saber decodificar la información que hay, aunque yo siempre trato de ir un poquito más allá para que ustedes pues tengan más herramientas, para de pronto ustedes empiecen a tener dudas y la duda los lleve a indagar y a aprender un poco más sobre esto, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de no ser tan exhaustivos en la información y darles información básicamente pertinente para los fines que ustedes persiguen en su campo laboral.